Nos encontramos en Ventanilla, a solo unas pocas millas del lugar donde ocurrió el accidente que se llevó la vida de todo el plantel de Alianza Lima a finales de los 80. Los deudos siempre se preguntaron qué sucedió. Y la verdad empezó a salir a la luz en 2006, cuando un periodista pudo acceder al informe oficial de la Marina de Guerra del Perú, donde se contaban detalles inéditos de aquella noche de diciembre de 1987. Lo que la Marina revela en su propio informe es la responsabilidad de esa institución en torno a la muerte de los aliancistas. Una de las cosas que determina con total claridad el informe fue que este piloto en situaciones de estrés no respondía. O sea, en situaciones en donde la nave podía sufrir algún tipo de contratiempo, el piloto simplemente se anulaba, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Y fue la razón por la cual el avión se cae. Según la investigación de Hildebrand Chávez, cuando el Fokker F-27 se preparaba para aterrizar en el aeropuerto de Lima, al promediar las 8 de la noche, el piloto de la nave, Edilberto Villar, accionó el tren de aterrizaje, pero el panel de control no marcó el descenso de las llantas delanteras del avión. Ante la duda, el teniente Villar avisó a la torre de control que daría una nueva vuelta para que le advirtieran si el tren de nariz había descendido. Desde la torre le respondieron que sí había descendido, pero el piloto, al no ver en sus controles que esto había sucedido, decidió dar una vuelta más, sin calcular el descenso de la nave, y hundirse en el mar de Ventanilla. El piloto, por no saber cuál era el indicador correcto, el indicador del panel de control, entonces tomó una mala decisión, que fue tratar de hacer un movimiento de este tipo, ¿no?, en la nariz del avión, para que el tren de aterrizaje de nariz baje por fuerza de gravedad. Eso no se hace nunca en ninguna nave, ¿no? El piloto tenía la indicación de que el tren estaba correcto. De hecho, cuando el piloto pasa cerca de la torre de control, le dicen: oye, tu tren ha bajado, aterriza, tu tren está abajo. El piloto ve un foco que se había quemado, que le decía que no, pero había otro que le decía que sí. O sea, la indicación era que sí tenía que bajar. Debió hacerlo. En ese momento, claro, todo esto sumado a que el piloto no responde en situaciones de estrés, hizo que el avión simplemente se estrellara, ¿no? Durante la investigación, el teniente Edilberto Villar contó detalles de los terribles momentos que vivió tras la caída del Fokker. En una parte del informe de la Marina menciona haberse encontrado con Alfredo Tomasini en el mar y haber permanecido juntos sobre un bidón de agua. Y en algún momento el piloto y Tomasini se prenden de este instrumento, ¿no? Lo que dice el piloto es que Tomasini había caído pero tenía la pierna fracturada y que en algún momento Tomasini simplemente se desprende de esto y desciende y se hunde en el mar. Los efectivos de la Marina que interrogan al piloto pudieron demostrar que el piloto había mentido muchas veces en su versión, ¿no? Por ejemplo, cuando rescatan al piloto, el piloto no tenía los zapatos, no tenía los zapatos militares puestos. Cuando le preguntan por qué no tenía los zapatos, él dice que estando junto con Tomasini, prendidos de este suerte de bidón de agua vacío, él se los quita para poder flotar más. Cuando rescatan el avión, encuentran los zapatos del piloto en la cabina. Entonces es imposible que los zapatos hayan regresado hacia la cabina. Entonces eso da a entender que el piloto en muchas ocasiones mintió a la hora de dar su versión, ¿no? En alguna manifestación del abogado del piloto dice que Alfredo le dice: tengo que llegar a mi casa porque si no mi mamá se muere. O sea, esa frase sí era de Alfredo, o sea, porque él sabía que mi mamá era muy nerviosa, se preocupaba mucho cuando él no llegaba o se demoraba. Entonces, el hecho de decir, eso no lo sabía él, no lo sabía el piloto. Entonces, el hecho de que dijo: yo tengo que llegar a mi casa porque mi mamá se muere, fue la frase que a mí me marcó
el hecho de que sí estuvo con él y que sí estuvo conversando con él esa noche. La versión del piloto es que Tomasini tenía la pierna fracturada y que él simplemente se deslizó. Bueno, esto puede ser como que se dejó morir, ¿no? Este documento guarda las únicas declaraciones brindadas por el piloto Edilberto Villar sobre la tragedia de Ventanilla y también lo último que se supo sobre Alfredo Tomasini hasta el día de hoy. El teniente Villar prácticamente salió a hurtadillas del Perú y se presume que rehizo su vida en Australia. Yo creo que si yo estoy en la situación de él, ¿no? Y sé que he hecho todo lo posible por salvar a tu hijo y te tengo frente a frente, tengo la suficiente entereza para mirarte a los ojos y decirte, yo hice todo lo posible y no pude. Pero ¿por qué no afrontarlo? Si tú sabes que hiciste todo lo posible y no pudiste porque humanamente de repente no lo pudo hacer, ¿por qué no lo puedes decir de cara a cara? O sea, ¿qué te impide? ¿O no hiciste realmente todo lo posible? Tienes que tener algo que ocultar cuando no quieres mirar a la cara a una persona y decirle, yo quise salvar a tu hijo y no lo pude hacer. Ningún deudo de los jugadores que perecieron en el Fokker obtuvo una información satisfactoria sobre lo que verdaderamente ocurrió aquella noche del 8 de diciembre de 1987. Muchas de estas familias, personas de condición humilde, cesaron en sus reclamos, menos una, la familia Tomasini.